No todos los boletos de lujo revelan quién tiene realmente valor. A veces la mayor riqueza entra en silencio, con un bolso sencillo en las manos y el corazón lleno de añoranza. Así fue como Doña Esperanza cruzó las puertas de uno de los hoteles más lujosos de México. Nadie imaginaba que aquella señora humilde era la madre del propio dueño, uno de los hombres más ricos e influyentes del país. Ella no pidió privilegios, solo quería un abrazo. Pero en lugar de cariño, recibió desprecio. Fue juzgada por su ropa, ignorada por sonrisas entrenadas, expulsada del lugar donde debería haber sido honrada. Lo que sucedió después nadie lo esperaba. Todo el país se detuvo. Lloró y aprendió una lección que ningún imperio puede enseñar. Esta es una historia real. Una historia que tocará tu alma, provocará lágrimas y tal vez te hará recordar a la mujer más importante de tu vida. La mañana apenas despertaba cuando Doña Esperanza cruzó las puertas giratorias del hotel. Sus pasos eran lentos, pero firmes, como quien carga muchas historias sobre los hombros. Vestía un conjunto sencillo, de tela gastada pero planchada con esmero. Su cabello canoso estaba recogido en un moño bajo. En sus manos una pequeña maleta de tela y un sobre doblado, con el nombre del hotel escrito a mano. El vestíbulo era un universo aparte, mármol reluciente, cortinas de terciopelo, arreglos florales exuberantes. Todo contrastaba con la sencillez de aquella mujer. Mientras ejecutivos hablaban por teléfono y parejas se tomaban selfies, ella solo observaba con ojos que intentaban comprender ese mundo distante. Una breve duda la detuvo frente a la recepción. Respiró hondo, sonrió con humildad y entregó el papel. La recepcionista, joven y perfectamente maquillada, miró el sobre con desconfianza. Sus ojos recorrieron a Doña Esperanza de arriba a abajo con frialdad. ¿Tiene reserva, señora?, preguntó, sin disimular el tono. Sí, la hice por teléfono, respondió la señora, mostrando el nombre escrito con letra temblorosa. La empleada forzó una sonrisa, tecleó en el ordenador, confirmó con un breve y mecánico gesto. Doña Esperanza agradeció con ternura. Es la primera vez que vengo a un hotel así, dijo, como quien comparte un secreto. La recepcionista simplemente le entregó la tarjeta de la habitación, sin siquiera alzar la mirada nuevamente. El portero no se ofreció a llevar su maleta, ninguna sonrisa de bienvenida, ninguna cortesía, solo indiferencia. Con pasos cortos caminó hacia el ascensor, pulsó el botón, esperó. Mientras aguardaba, observaba las luces modernas, los cuadros abstractos en las paredes y la forma apresurada en que todos parecían tener algo más importante que hacer. Nadie la notó, pero ella tampoco esperaba ser notada. Solo deseaba que ese día fuera tranquilo. Subió a la habitación con el corazón apretado, pero lleno de expectativa. Ese mismo día reencontraría al hijo que no veía desde hacía años. Por él había hecho ese viaje, por él se había puesto su mejor ropa. En la sencillez del alma de Doña Esperanza bastaba un abrazo para que todo valiera la pena. Pero el destino aún no había mostrado sus cartas. Después del desayuno, Doña Esperanza subió a la habitación y se sentó al borde de la cama. Se quitó los zapatos, acomodó los pies sobre la alfombra mullida y respiró hondo. Aquella habitación era mucho más de lo que estaba acostumbrada. El baño brillaba como un espejo, las toallas olían a lavanda, pero para ella nada de eso importaba. Su corazón latía con fuerza, hoy vería a su hijo. Se recostó unos minutos, pero no pudo dormir. Los pensamientos iban y venían, desordenados, trayendo recuerdos de la infancia de Rodrigo. Recordó las noches en vela cosiendo para comprarle sus cuadernos, los papelitos que él escribía cuando era pequeño. Mamá, tú eres mi tesoro. Ese niño era al que ella esperaba volver a encontrar, aunque ahora fuera un hombre importante, millonario, dueño de imperios. Se levantó, abrió el bolso, sacó el frasco de perfume que reservaba para ocasiones especiales. Era un aroma dulce, discreto, que le recordaba su juventud. Se aplicó un poco en las muñecas y el cuello. Luego, peinó su cabello con esmero, lo recogió en un moño firme y se puso el mismo conjunto sencillo con el que había llegado. Quería estar arreglada, pero seguir siendo ella misma. A las 13:30 bajó a la recepción. Rodrigo había prometido verla a las 14. Prefirió esperar allí, en el vestíbulo. Eligió uno de los sofás grandes, tapizado en cuero blanco. Sus piernas cortas apenas tocaban el suelo. El bolso descansaba sobre su regazo, y en sus manos el sobre arrugado con la reserva. El tiempo parecía no avanzar, pero ella sonreía como quien ya se siente feliz solo con la promesa. A su alrededor, la gente pasaba con prisa.
Nadie notaba su presencia. El sonido de las ruedas de las maletas, los tacones y los teléfonos llenaba el ambiente. Ella permanecía inmóvil, mirando la puerta con esperanza. Quería que su hijo la viera allí, esperándolo como siempre. Había ternura en su mirada y una dulzura antigua en la forma de sujetar el bolso, pero el destino es experto en cambiar el rumbo cuando menos se espera. A las 14:10 el ambiente empezó a transformarse. La recepcionista la miró con extrañeza. Susurró algo a una compañera. Doña Esperanza no lo notó al principio, pero algo en el aire había cambiado. Una corriente de juicio comenzaba a soplar, y ella, inocente, solo seguía esperando, con el corazón listo para el abrazo, sin saber lo que venía. Después del desayuno, doña Esperanza subió a la habitación y se sentó al borde de la cama. Se quitó los zapatos, acomodó los pies sobre la alfombra mullida y respiró hondo. Aquella habitación era mucho más de lo que estaba acostumbrada. El baño brillaba como un espejo. Las toallas olían a lavanda. Pero para ella nada de eso importaba. Su corazón latía con fuerza. Hoy vería a su hijo. Se recostó unos minutos, pero no pudo dormir. Los pensamientos iban y venían, desordenados, trayendo recuerdos de la infancia de Rodrigo. Recordó las noches en vela cosiendo para comprarle sus cuadernos, los papelitos que él escribía cuando era pequeño. Mamá, tú eres mi tesoro. Ese niño era el que ella esperaba volver a encontrar. Aunque ahora fuera un hombre importante, millonario, dueño de imperios. Se levantó, abrió el bolso, sacó el frasco de perfume que reservaba para ocasiones especiales. Era un aroma dulce, discreto, que le recordaba su juventud. Se aplicó un poco en las muñecas y el cuello. Luego peinó su cabello con esmero, lo recogió en un moño firme y se puso el mismo conjunto sencillo con el que había llegado. Quería estar arreglada, pero seguir siendo ella misma. A las 13:30 bajó a la recepción. Rodrigo había prometido verla a las 14. Prefirió esperar allí, en el vestíbulo. Eligió uno de los sofás grandes, tapizado en cuero blanco. Sus piernas cortas apenas tocaban el suelo. El bolso descansaba sobre su regazo y en sus manos el sobre arrugado con la reserva. El tiempo parecía no avanzar, pero ella sonreía, como quien ya se siente feliz solo con la promesa. A su alrededor la gente pasaba con prisa, nadie notaba su presencia. El sonido de las ruedas de las maletas, los tacones y los teléfonos llenaba el ambiente. Ella permanecía inmóvil, mirando la puerta con esperanza. Quería que su hijo la viera allí, esperándolo como siempre. Había ternura en su mirada y una dulzura antigua en la forma de sujetar el bolso. Pero el destino es experto en cambiar el rumbo cuando menos se espera. A las 14:10, el ambiente empezó a transformarse. La recepcionista la miró con extrañeza. Susurró algo a una compañera. Doña Esperanza no lo notó al principio, pero algo en el aire había cambiado. Una corriente de juicio comenzaba a soplar, y ella, inocente, solo seguía esperando, con el corazón listo para el abrazo sin saber lo que venía. El movimiento en el vestíbulo seguía intenso, pero los ojos de las recepcionistas se fijaban en doña Esperanza con insistencia. Una de ellas, con uniforme impecable y tacones altos, se acercó con una sonrisa forzada. Observó a la señora de pies a cabeza, como quien evalúa algo fuera de lugar. ¿Se ha perdido, señora?, preguntó con un tono educado pero cargado de juicio. Doña Esperanza, sin notar la malicia en la pregunta, respondió con dulzura. No, estoy esperando a mi hijo. Su sonrisa era pura, sincera, llena de amor y expectativa. Pero la empleada arqueó una ceja. Ah, entiendo. ¿Y él es huésped aquí?, dijo con ironía. La señora solo asintió, sin comprender por qué aquello parecía gracioso para la otra. Otras dos recepcionistas se acercaron, murmurando entre ellas. Miraban con desdén, compartiendo sonrisas cómplices. La que inició el diálogo volvió a hablar. Es que este espacio está reservado para los clientes, ¿sabe? Solo queremos garantizar la comodidad de todos. Las palabras eran corteses, pero cada sílaba era una aguja. El aire comenzaba a volverse denso. Doña Esperanza, aún sentada, sujetó con más fuerza el sobre en su regazo. Tengo una reserva. La hice por teléfono, dijo, intentando mantener la calma. La empleada extendió la mano. ¿Podría mostrarme los documentos otra vez, por favor? Ella entregó los papeles, con los dedos temblorosos. La mujer los examinó como buscando una falla, algo que justificara su desconfianza. Un hombre con traje, gerente o supervisor, se acercó y Tan revisó los documentos. ¿Estás segura de que es este hotel?, preguntó, como si dudara de la cordura de la señora. Ella asintió una vez más. Mi hijo me dijo que me esperaría aquí. Sus ojos ya estaban vidriosos.
pero aún había ternura en su voz, aún había esperanza. El gerente se rascó la barbilla e hizo una señal a la recepcionista. Vamos a verificar con calma, dijo, como quien desea que la molestia se disipe. La recepcionista se dio vuelta y, al caminar hacia el mostrador, dejó escapar, casi como un susurro cruel: estas personas creen que pueden entrar en cualquier lugar. Fue en ese instante que doña Esperanza comprendió. No era bienvenida allí, y no era por error, era por su apariencia. Doña Esperanza permanecía sentada intentando mantener la dignidad, a pesar de sentir las miradas desconfiadas a su alrededor. La recepcionista regresó con la supervisora, quien volvió a revisar los documentos. No encontramos esta reserva en el sistema, señora, dijo con voz firme. Ella intentó explicar que la había hecho por teléfono, que habló con un joven muy amable, pero nadie parecía dispuesto a escuchar. La supervisora cruzó los brazos y lanzó una mirada impaciente. ¿Está segura de que no está confundiendo los hoteles? Hay muchos en esta calle. Doña Esperanza, aún serena, respondió: Estoy segura. Mi hijo es huésped aquí. Él me envió la dirección. Las palabras salían con dificultad, no por duda, sino por el dolor de ser puesta en tela de juicio. Otra empleada se acercó y negó con la cabeza. Ese nombre no aparece, no hay ninguna Doña Esperanza registrada. Las personas alrededor empezaron a prestar atención. Algunos huéspedes alzaron las cejas, otros murmuraban. La señora sintió que el calor le subía al rostro, pero se mantuvo firme. Ya hice el check-in. Esta es mi llave. Extendió la tarjeta de la habitación. La recepcionista tomó la tarjeta, la examinó y dijo: Esta tarjeta no es válida. Debe haber habido un error. El ambiente se volvió tenso. Con cada frase, era como si su valor como persona se fuera desvaneciendo ante aquellas miradas. Alguien murmuró: Parece que entró sin permiso. Un guardia de seguridad se acercó con cautela. Estaba claro, querían que se fuera. Ella intentó levantarse con calma. Si lo prefieren, puedo esperar afuera. Su voz vacilaba, pero su mirada seguía siendo respetuosa, sin gritos, sin escándalo. Solo la tristeza de alguien que comprendía exactamente lo que estaba ocurriendo, aunque no supiera por qué. No era por la reserva, era por el prejuicio, era por el juicio basado en las apariencias. Mientras caminaba hacia la puerta, escuchó a un empleado decir en tono burlón: Este no es lugar para cualquiera. Aquello fue un golpe al corazón. No hubo gritos ni confrontación, pero sí una humillación profunda, silenciosa, cargada de desprecio. Salió del vestíbulo despacio, llevando en las manos el mismo sobre que antes traía esperanza, ahora solo vergüenza. En la puerta del hotel, antes de salir por completo, doña Esperanza se giró una última vez. Quería intentar, de algún modo, recuperar su dignidad. Se acercó a la recepción y dijo con firmeza: Mi hijo se llama Rodrigo Torres. Llegará en cualquier momento. Desde que ese nombre dijera algo que provocara respeto. Pero solo arrancó risas contenidas. Uno de los empleados, el mismo que había observado todo desde lejos, se burló en voz alta: Ah, claro, y yo soy la hija del presidente. Las risas se expandieron. La señora, con el rostro enrojecido, bajó la mirada. Nadie allí parecía haber escuchado el nombre que pronunció. O quizás sí lo escucharon, pero era más fácil reír que creer que una mujer tan sencilla pudiera ser madre de alguien poderoso. La gerente negó con la cabeza, como si estuviera tratando con una anciana confundida. Tiene que salir, señora, está incomodando a los huéspedes. El guardia de seguridad se acercó más. No la tocó, pero su presencia bastó. Ella dio 2 pasos atrás, tragando saliva. El sobre arrugado parecía ahora un peso en sus manos. Su mirada estaba perdida, como quien intenta entender cómo todo se desmoronó tan rápido. Algunas personas se levantaron de sus mesas para observar. Una pareja sacó el celular del bolsillo como si fuera una escena curiosa, digna de grabarse. Un niño preguntó a su madre: ¿Qué hizo ella? Y la madre respondió en voz baja: Nada, solo está en el lugar equivocado. Aquella frase resonó dentro de doña Esperanza como una sentencia: en el lugar equivocado, solo por existir. La señora, sin alzar la voz, pidió por última vez: Déjenme esperar aquí. Él viene en camino. Pero la recepcionista ya hablaba por radio con el guardia. El mensaje era claro: querían que desapareciera, como si su presencia ensuciara el lugar, como si no mereciera ni siquiera sentarse en un sofá. Entonces se giró lentamente y caminó hacia la puerta. Las manos temblorosas sujetaban el bolso, el sobre y la última esperanza. Ninguna disculpa, ninguna mirada compasiva, solo el sonido de la puerta giratoria moviéndose una vez más, y un silencio pesado, que no era suyo.
Era de todos los que prefirieron el desprecio a la compasión. Doña Esperanza atravesó la puerta giratoria como quien huye, pero con la dignidad que aún podía conservar. El sol de la tarde golpeaba fuerte sobre la acera de mármol. Intentaba alejarse lo más rápido posible, con pasos cortos y apresurados. Sujetaba con fuerza el bolso y el sobre, tratando de contener las lágrimas. No quería llorar frente a nadie, no quería darles ese gusto. Pero el mundo parece saber exactamente dónde herir. Al bajar los escalones del hotel, su zapato resbaló. Cayó con fuerza. Un sonido seco retumbó cuando sus rodillas golpearon el suelo. El sobre voló, el bolso se abrió y algunos objetos se esparcieron. Un peine, una foto antigua, un pañuelo bordado. Intentó levantarse rápidamente, pero sintió el dolor. En sus manos la sangre se mezclaba con el polvo. Dos jóvenes que pasaban se rieron de la escena. Uno de ellos incluso grabó con el celular. «Mira a la viejita tropezando», dijo con burla. Un guardia del hotel observó desde lejos, pero no se movió. No hubo ayuda ni solidaridad, solo miradas frías, indiferentes. La ciudad parecía seguir girando, como si aquella señora caída fuera invisible. Se sentó en la orilla de la acera, respirando con dificultad. Sus manos arrugadas temblaban mientras recogía uno a uno los objetos caídos. Tomó la foto con cuidado, como si sujetara un pedazo de su propio corazón. Era Rodrigo de pequeño, de unos 5 años, abrazándola frente a una casita humilde. Una sonrisa que ahora dolía recordar. Las lágrimas empezaron a correr. No por el dolor físico, sino por todo lo que aquella caída simbolizaba. Era como si el mundo dijera con brutalidad que ella no pertenecía a ese lugar, que aunque el nombre de su hijo estuviera escrito en la reserva, no era más que otra madre olvidada. Una mujer invisible en un mundo que solo ve brillo y apariencias. Y allí, sentada sobre la acera caliente, con la rodilla herida y el alma rota, doña Esperanza apretaba el bolso contra el pecho, como si aún pudiera protegerse, como si de alguna forma ese hijo que crió con tanto amor pudiera aparecer, extender la mano y decir: «Mamá, perdóname, yo te veo». Pero él aún no había llegado. El tiempo parecía haberse detenido allí, en esa acera. Doña Esperanza aún se secaba discretamente los ojos cuando el sonido de un motor potente llamó la atención. Un coche negro, imponente, se acercó a gran velocidad y frenó frente al hotel. Las puertas traseras se abrieron rápidamente. Un chofer de traje oscuro bajó apresurado, mirando de un lado a otro con expresión angustiada. «Doña Esperanza», gritó con voz ansiosa. Sus ojos la encontraron sentada en la orilla, con el pañuelo en las manos y el rostro marcado por el dolor. Corrió hacia ella y, jadeando, se arrodilló. «Dios mío, ¿qué ha pasado?». Ella intentó sonreír, aún sorprendida por el alboroto. «El señor Rodrigo me envió a buscarla. Ya viene en camino. Mil disculpas por el retraso». El chofer sacó un pañuelo del bolsillo e intentó limpiar la sangre de sus rodillas. Con cuidado recogió los objetos caídos y los devolvió al bolso. «Todos la están buscando adentro», dijo con el rostro lleno de culpa. Se desesperó cuando notó que no la había visto en la habitación. «Dijo que usted venía hoy». La señora solo asentía, en silencio, como quien ya lo sabía. El movimiento frente al hotel cambió repentinamente. Empleados aparecieron en la puerta. La gerente, la recepcionista, el guardia. Todos observaban la escena con los ojos muy abiertos. Empezaban a comprender. Aquella mujer herida, sentada en la acera, era alguien importante, o más que eso. Era importante para alguien poderoso. El chofer ayudó a doña Esperanza a levantarse con cuidado. Me pidió que la llevara de regreso. «Por favor, vamos, el señor Rodrigo ya viene». Las palabras salían con respeto, con afecto. Por primera vez ese día, fue tratada con el valor que siempre tuvo. Pero había una tristeza serena en su mirada, como quien ya no necesitaba más pruebas. El coche permanecía con las puertas abiertas, esperando. Ella miró una última vez la fachada del hotel, ya no como una intrusa, sino como una madre cuyo valor no podía ser ignorado. Las personas alrededor que antes reían o juzgaban, ahora estaban en silencio. El mundo se había detenido, y no era por el coche, era por la verdad que traía consigo. Apenas doña Esperanza fue ayudada a entrar al coche, los empleados comenzaron a alterarse. La recepcionista susurraba con la gerente, que miraba fijamente al chofer como si aún no creyera lo que veía. «Rodrigo», repitió en voz baja, y entonces todo tuvo sentido. El nombre, la actitud del conductor, el respeto, la prisa. Aquella mujer que habían humillado era la madre del dueño. El rumor corrió rápido por el vestíbulo. «Es la madre del señor Rodrigo», dijo uno de los botones.
¿Ella estuvo aquí todo el tiempo?, preguntó incrédula una camarera. La misma empleada que la echó estaba pálida, con las manos temblorosas. Los huéspedes comenzaron a salir para ver qué pasaba. Algunos ya estaban grabando con sus celulares. El ambiente se volvió un mar de suspiros, vergüenza y silencio. Rodrigo Torres era conocido por su fortuna e influencia, uno de los hombres más poderosos de México, dueño de la cadena de hoteles, empresario admirado, figura presente en revistas de negocios. Y aquella señora sencilla, caída en la acera hacía poco, era la mujer que lo crió, la madre que él mencionaba con cariño en entrevistas, pero que pocos conocían realmente. La gerente intentaba organizar a los empleados, pero ya nadie sabía qué decir. «Esto va a traer problemas», murmuró. Y ya era demasiado tarde, todo estaba siendo grabado, todo se estaba compartiendo. El nombre de Doña Esperanza comenzaba a circular en redes sociales como un susurro que pronto sería grito, y cada segundo de aquella injusticia quedaba expuesto sin filtros. Mientras tanto, el chofer hablaba por teléfono, avisando que ella estaba a salvo. «Sí, señor Rodrigo, está bien, está con nosotros, la encontramos afuera». «Sí, afuera». La frase quedó flotando como una condena. Afuera, como si fuera normal que una madre fuera dejada en la calle por un error de juicio. Y en ese momento, incluso antes de que el coche partiera, las máscaras comenzaron a caer. El prejuicio, la indiferencia, la frialdad, todo salía a la luz. Y doña Esperanza, en silencio, sentada ahora dentro del coche, miraba el edificio por la ventana, no con rencor, sino con la serenidad de quien sabe que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. El coche aún estaba estacionado cuando otro vehículo de lujo apareció por la avenida. Frenó bruscamente frente al hotel. La puerta se abrió incluso antes de que el auto se detuviera por completo. Rodrigo Torres salió corriendo sin escoltas, sin protocolo. Vestía un traje oscuro, pero la corbata ya estaba suelta, el rostro marcado por la angustia. Sus ojos buscaban, desesperados, y cuando vio a su madre, se detuvo. El mundo entero pareció detenerse con él. Corrió hasta el coche donde ella estaba. El chofer abrió la puerta. Doña Esperanza aún sujetaba el bolso en el regazo, como quien no sabe si puede creer. Rodrigo se arrodilló ante ella, sin importar los flashes, los celulares, los curiosos. «Mamá, perdóname», dijo con la voz entrecortada. «Fallé contigo, no como empresario, sino como hijo». Ella extendió la mano, emocionada, y tocó su rostro con ternura. «Llegaste, hijo mío. Yo sabía que vendrías». Las lágrimas corrían por el rostro de ambos. Era un momento íntimo, pero allí, ante tantos, se volvía público. Un abrazo selló el reencuentro, un abrazo largo cargado de dolor, culpa, amor y alivio. Los dos lloraban, y con ellos muchos alrededor. Los huéspedes, antes indiferentes, ahora aplaudían en silencio. Algunas personas bajaban la mirada, avergonzadas. Otras lloraban también. El impacto de aquella escena era imposible de ignorar. La sencillez de esa señora, frente a la grandeza de ese hombre poderoso, revelaba algo que el dinero no compra. Vínculo. Raíz. Amor que no exige nada, pero que lo sostiene todo. Rodrigo se levantó con su madre entre los brazos. «¿La echaron?», gritó, mirando al equipo del hotel. «Es mi madre. Ella es la razón de todo lo que logré». El silencio de los empleados era sepulcral. Nadie se atrevía a responder. Las cámaras seguían grabando. La escena se difundía en redes, ganando el mundo en minutos. Doña Esperanza susurró algo al oído de su hijo. Él asintió y juntos entraron al hotel, ahora bajo un silencio reverente. Cada paso que ella daba era seguido por miradas de respeto. Ya no era la señora sencilla sentada en el vestíbulo. Era la mujer que llevaba en los brazos la dignidad de tantas otras. Y ahora el mundo entero la veía. En pocas horas, la escena del reencuentro se volvió viral. Los videos inundaron las redes sociales, los programas de televisión, las portadas de los sitios de noticias. «La madre olvidada del millonario mexicano», decían los titulares. Las imágenes de doña Esperanza siendo humillada, caída en la acera y luego abrazada por su hijo, despertaron algo profundo en el corazón de la gente. El país se detuvo. No era solo una historia, era un espejo. Miles de comentarios inundaron internet. «Esa mujer podría ser mi madre. Lloré viendo ese video. El dinero no borra el amor de una madre». Doña Esperanza se convirtió en un símbolo, una mujer humilde que sufrió en silencio pero que jamás dejó de amar. La madre que fue rechazada pero que nunca se rindió. La guerrera silenciosa que ahora era celebrada por todos. Programas matutinos, talk shows, reportajes especiales, todos querían entrevistarla, pero ella rechazaba con amabilidad. Decía que no necesitaba fama.
que ya tenía todo lo que quería, a su hijo de vuelta. Rodrigo, por su parte, no ocultaba su arrepentimiento. Mi mayor logro no es mi imperio, es haber podido pedirle perdón a mi madre en vida. Personas de diferentes clases, edades y creencias se conmovieron. Era imposible no sentirse identificado. La historia traía a la luz tantas otras historias de madres invisibles, de hijos distantes, de dolores callados, y en el centro de todo, Doña Esperanza, con su sonrisa tímida, se convertía en la voz de toda una generación que aprendió a amar en silencio. El video fue transmitido incluso en otros países. Embajadores, artistas, hasta políticos comentaron el caso. Pero ella seguía con su sencillez, viviendo como siempre. Aceptó una sola entrevista en la radio del pueblo donde nació. Allí, agradeció los mensajes y dijo: "No fui yo quien cambió el mundo, fue el mundo el que recordó el valor de una madre". Rodrigo, en diversas apariciones públicas, repetía la misma frase: "Todo lo que soy se lo debo a la mujer que me dio la vida". Y cada vez que lo decía, mostraba al mundo que el verdadero éxito no se mide en cifras, sino en la capacidad de reconocer de dónde venimos. Y en el corazón de todo un país, Doña Esperanza ahora vivía como siempre fue, una reina. Días después de la conmoción nacional, una nueva noticia recorrió los periódicos y las redes sociales. Rodrigo Torres, en una emotiva conferencia, anunció: "A partir de hoy, este hotel se llamará Hotel Esperanza". La placa con el nuevo nombre fue instalada ante las cámaras, letras doradas sobre fondo blanco reflejando la luz del sol. Un gesto simbólico, una disculpa grabada en piedra. Doña Esperanza observó todo desde la primera fila junto a su hijo. Llevaba un vestido sencillo, azul oscuro y un broche en forma de flor que Rodrigo le había regalado en la infancia. No habló con los reporteros, solo sonrió con los ojos llenos de lágrimas. El gesto de su hijo decía más que 1000 palabras, y todo el país una vez más se conmovió con aquella escena. El cambio de nombre no era solo un homenaje, era una reparación, un reconocimiento público, un recordatorio de que nadie es demasiado pequeño para merecer respeto. Y que el valor de una madre no está en su apariencia, sino en el amor silencioso con el que construye imperios, incluso en silencio, incluso en el anonimato. Los empleados fueron reeducados. El hotel instituyó un programa de atención humanizada con su nombre. Turistas hacían fila para tomarse fotos junto a la nueva placa, y madres humildes de todo el país decían: "Esa mujer me representa". El nombre Esperanza se volvió sinónimo de coraje, dignidad y amor incondicional. De todo eso que no se enseña, sino que se hereda. Con el tiempo, Doña Esperanza volvió al hotel en algunas ocasiones. Entraba con calma, como quien ahora sabe que cada paso allí tiene un significado. Los empleados se ponían de pie al verla. Los huéspedes la reconocían. Y ella, sin vanidad, solo sonreía y decía: "Gracias por recibirme". Porque lo que más le importaba nunca fue el lujo, fue el afecto. Y en aquel lugar donde un día fue humillada, ahora era recordada como símbolo eterno. No por ser la madre de un millonario, sino por haber enseñado al mundo con su dolor y su dulzura lo que realmente significa tener valor. Y aún después de todo, seguía siendo quien siempre fue. Una mujer sencilla con un corazón inmenso y un nombre que jamás sería olvidado. No todo lujo tiene brillo, ni toda simplicidad es invisible. Doña Esperanza le mostró al mundo que el verdadero valor de una madre no está en la ropa que viste, sino en las huellas que lleva en el corazón. Fue humillada donde debía ser celebrada, y aún así eligió el perdón, eligió el amor. Rodrigo reconoció, frente a las cámaras y al mundo, que falló con la mujer que le enseñó a caminar. Pero también nos enseñó que nunca es tarde para reparar un error. Nunca es tarde para volver a arrodillarse y decir: "Mamá, perdóname". Su historia no es solo una historia de dolor, es una historia de reencuentro, de redención, de esperanza. Porque al final, lo que queda no es el oro de las paredes ni los títulos en los periódicos. Lo que queda es el abrazo que cura, la mirada que acoge, el recuerdo de quien nos amó cuando nadie más creía. Y por eso el nombre de Esperanza no será olvidado. ¿Qué parte de esta historia tocó más tu corazón? ¿Crees en el poder de la superación? Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada historia aquí puede transformar vidas.